Decíamos en el vídeo anterior que el género lírico está formado por textos que tienen ritmo, que tienen cierta musicalidad. Y esa musicalidad se consigue, por un lado, cuidando la medida de los versos y su acentuación, y por otro lado también cuidando la rima. La rima, como sabéis, es la repetición de los sonidos en dos o más versos a partir de la vocal tónica de la última palabra del verso. Esto es muy importante, de la vocal tónica. Existen dos tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. En la rima consonante, los sonidos que se repiten en las dos palabras, en los dos versos, son tanto los vocálicos como los consonánticos. En la rima sonante, los sonidos que se repiten solamente son los vocálicos. Para indicar qué versos riman entre sí, normalmente les ponemos una letra igual a esos versos. Eso indica que los versos riman el uno con el otro. Si hay algún verso que no rima con los demás, entonces no le ponemos una letra, le ponemos un guión. Mirad este ejemplo que tenemos aquí. Dice, trina un pájaro en el nido, bello canto a la mañana, la flor crece en el rosal, croa en la charca la rana. Fijaos, mañana y rana riman y vamos a mirar qué sonidos riman. Fijaos, sílaba tónica, mañá, la A, la vocal tónica. Y en la rana, la vocal tónica también es esta A. ¿Qué rima entre mañana y rana? Fijaos, ana, ana, tanto vocales como consonante, ¿sí? Por lo tanto, esta rima, estas palabras marcadas en azul, riman en consonante. Fijaos lo que ocurre con las que están marcadas en amarillo. Un grillo canta también, contento al amanecer, y salen los caracoles para pasear después. Si os fijáis, la sílaba tónica es en todas la E, pero no se repiten los sonidos consonánticos, sino solo las vocales. En, es. Siempre se repite la vocal, pero no la consonante. Por lo tanto, tenemos una rima asonante. Y fijaos que os he marcado aquí en color rojo la forma que tenemos de identificar la rima. Fijaos, nido, como no rima con nada, le ponemos un guión. A mañana, que rima con rana, le ponemos una A y a rana otra A. Rosal tampoco rima con nada, por lo tanto, otro guión. Y ahora tenemos también amanecer y después, que riman entre sí, le ponemos una B. Y a caracoles, que no rima con nada, otro guión. Fijaos, no podemos poner cualquier tipo de letra, tenemos que empezar siempre con la A, luego con la B, con la C, siguiendo siempre el orden del abecedario. Existen también versos sin rima, es decir, versos que no riman con otros. Y dependiendo de cuál sea el tipo de verso o en qué tipo de composición estén, hablamos de versos sueltos, versos blancos o versos libres. Vamos a ver las diferencias. En primer lugar, los versos sueltos. Son aquellos que no riman con ningún otro dentro de un texto cuyos demás versos sí riman entre sí. Es decir, tenemos algunos versos que riman entre sí y en el medio aparecen uno o dos versos que no riman con ellos. A esos versos que no riman les llamamos versos sueltos. Fijaos, este es un ejemplo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Fijaos, tenemos colgar y llamarán, rima la A, es decir, tenemos una rima asonante, por eso le ponemos aquí una A y aquí otra A. Por cierto, una, fijaos, es mayúscula y otra minúscula. Esto tiene que ver con la medida de los versos, lo explicaré más tarde. Pero aquí tenemos también unas palabras, golondrinas y cristales, que no riman con nada más de los demás versos. Por lo tanto, le ponemos un guión y los llamamos versos sueltos, porque a pesar de que hay otros versos que sí riman entre sí, estos, el primero y el tercero, no riman con nada. Como digo, son versos sueltos. Vamos con los versos blancos. A veces hay composiciones que están formadas por versos que no riman entre sí, no tienen ningún tipo de rima, y sin embargo todos tienen la misma medida, es decir, todos tienen el mismo número de sílabas. Es lo que ocurre en este ejemplo, fijaos.
Abre caminos de algodón profundo, amordaza las ruedas, los relojes, detén la voz del mar, de la paloma, emociona la noche de los sueños. Fijaos, no hay absolutamente ninguna palabra que rime con las demás. Y sin embargo, todos los versos miden 11 sílabas. Por lo tanto, en estos casos hablamos de versos blancos. Y vamos por último con los versos libres. Estos son los que rompen más normas, por así decirlo, porque ni riman entre sí ni tienen la misma medida, es decir, tienen distinto número de sílabas y además no hay rima entre ellos. Fijaos en esto. Como si no existiera el avispero, aquí me tienes con los ojos desnudos, ignorando las piedras que lastiman, ignorando la misma suavidad de la muerte. Fijaos, aquí hay una casualidad, que es que el primero y el tercero tienen 11 sílabas, pero el segundo tiene 12, el cuarto tiene 14, es decir, no hay unanimidad, digamos, no hay unidad en la medida de los versos. Por lo tanto, hablamos de versos libres. Bien, vamos a hablar ahora del esquema métrico. El esquema métrico de un poema está formado por dos partes. En primer lugar, por un número que representa la medida de cada uno de sus versos, es decir, el número de sílabas de cada uno de sus versos, y en segundo lugar, por una letra, y esa letra representa la rima de sus versos. La letra puede ser, como veíamos hace un momento, mayúscula o minúscula. Si tenemos versos de arte menor, entonces utilizamos una letra minúscula. En cambio, si los versos son de arte mayor, lo que hacemos es emplear una letra mayúscula. Y como decíamos, si hay algún verso que no rima con otro, pues, o con ninguno de los demás, se les pone un guión. Por lo tanto, recapitulando, el esquema métrico está formado por números y letras. Los números representan la cantidad de sílabas de cada uno de los versos del poema y las letras representan cuáles son aquellos versos que riman entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, tenemos aquí las mismas estrofas que acabamos de ver hace un momento. Trina un pájaro en el nido, tiene este esquema métrico. ¿Por qué? Porque fijaos, cada uno de sus versos mide 8 sílabas, es decir, son octosílabos. Entonces ponemos un 8 por cada uno de sus versos. Después miramos la rima. Decíamos que nido no rima con nada, por eso le ponemos al lado del primer 8 un guión, porque es un verso suelto. Después, mañana rima con rana, por lo tanto, al segundo y al cuarto número, que los dos son 8, les ponemos una A. Rosal no rima con nada, por lo tanto le ponemos un guión. Y luego tenemos también amanecer y después que riman entre sí, por eso le ponemos una B. Y a caracoles, que tampoco rimaba con nada, le ponemos un guión, otro verso suelto. Esto en conjunto, este conjunto de números y de letras, es el esquema métrico de este poema. Y quiero que os fijéis en un detalle, las letras están en minúscula. ¿Por qué? Porque tenemos versos de arte menor, es decir, versos octosílabos, versos de 8 sílabas. Así que las letras tienen que ir en minúscula. Vamos a ver otro ejemplo, que es el de Volverán las oscuras golondrinas. Aquí tenemos una estrofa de 4 versos y todos miden 11 sílabas salvo el último. Los primeros 3 versos, por lo tanto, son endecasílabos y el último es heptasílabo. Por lo tanto, ponemos 11, 11, 11, 7. Y ahora vamos a ponerle la rima. Fijaos, golondrinas no rima con nada, por lo tanto, guión es un verso suelto. Cristales, que es el tercer verso, tampoco rima con nada, otro guión. En cambio, colgar rima con llamarán. Por lo tanto, tenemos que ponerle la misma letra, una A y una A. Fijaos, esta es mayúscula porque tenemos un verso endecasílabo, verso de 11 sílabas de arte mayor, y en cambio este último verso lo ponemos con la letra en minúscula porque es de arte menor, es heptasílabo.